Hola, estamos en un nuevo episodio de este podcast Tiene VIH. Yo soy Aaron Sea y hoy vamos a hablar de un tema que para las personas con VIH a veces es un dolor de cabeza y es el sistema de salud, ¿sí? No se asusten, no les vamos a dar más problemas de los que ya tenemos al vivir con VIH, pero sí queremos que aprendan un par de cositas. En este episodio de hoy tenemos dos invitados maravillosos que desde su experiencia profesional y desde su experiencia de vida nos van a poder dar un par de tipsitos de cómo navegar ese sistema de salud que a veces es bastante complejo. Tenemos a Nicolás Correa, abogado. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Anor. Y tenemos a Alejandra Wells, ella es profesora de baile y vendedora ambulante. Bienvenida, Gracias, Alejandra. gracias. Eso es una mezcla un poco extraña, un abogado y una bailarina, ¿sí? Pero ahorita van a ver por qué están aquí y es que saben que en este podcast, parte del proyecto Aprender Más, reconocemos que todos sabemos, ¿no? Desde lo que hacemos, desde lo que estudiamos, desde la vida que hemos tenido, desde el trabajo comunitario que hacemos. Y eso es justamente lo que vamos a conversar con ustedes, ¿no? Es como, claro, cómo entender ese sistema de salud desde lo legal, que Nicolás es un teso en eso, pero también desde la experiencia que ha tenido Alejandra como persona que vive con VIH. Y pues nada, creo que para entrar en materia, Nicolás, empecemos como cuáles son esos derechos básicos que tiene cualquier persona que vive con VIH dentro del sistema de salud. Anor, muchas gracias por la invitación y digamos que toda persona en Colombia y en cualquier parte del mundo, pues como tal, tiene todos los derechos. Pero lo más importante que tenemos que resaltar es que una persona en un sistema de salud tiene la dignidad humana. La dignidad humana es lo más importante que tenemos todos los seres humanos para poder materializar esos fenómenos o ese proyecto de vida con el único objetivo, pues, de efectivamente resolver todos nuestros problemas. Por lo tanto, considero yo, que inclusive creo que es una experiencia, desde la experiencia fáctica, eh, que la dignidad humana es el pilar del sistema de salud y que todas las personas lo tienen sin que lo puedan renunciar. Ok, y pusiste una palabra que me hace tirarle una pregunta a Alejandra. Creo que en otro episodio conversábamos sobre no es lo mismo un hombre cis con VIH a ser una persona trans con VIH. Son condiciones muy diferentes. Y Totalmente. creo que cuando hablamos de dignidad, en eso las personas trans nos pueden dar cátedra en este país de lo que sucede cuando eres una persona trans que vive con VIH. Háblanos de ese concepto que nombraba Nicolás de la dignidad como lo más importante. ¿Qué es lo que ha pasado en el sistema de salud y la dignidad para las personas trans, Aleja? Total, digamos que primordialmente, o sea, se sabe que tenemos derecho al acceso a la educación, y cuando nos acercamos tenemos que ser atendidas sin discriminación. Sí, obviamente es un derecho que que está a nivel mundial, pero pues sabemos que obviamente los derechos no son para todos, sino exactamente para un tipo específicamente de personas de fenotípicos, personas blancas, hegemónicas. Entonces cuando ven una cuerpa trans en estos tipos de espacios, pues obviamente no nos van a hacer valer nuestros derechos, nos toca a nosotras hacerlos valer. Muchas gracias, Aleja. Creo que vamos a empezar por una primera muralla que nosotros hemos identificado en Más que Tres Letras desde el trabajo que hacemos y es el tema de la confidencialidad, ¿sí? Y ahí tengo una pregunta para Nico y una pregunta para Aleja. Y es primero, Nico, como, ¿qué significa el derecho a la confidencialidad en VIH? Claro, desde un punto de vista constitucional podemos eh, esclarecer, confidencialidad o intimidad es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que en palabras de constitucionalistas eh, catalogados como los más grandes, estos derechos fundamentales son la cristalización de la dignidad humana, en lo que estábamos inclusive hablando ahorita. Por lo tanto, esa intimidad y o confidencialidad permite a la persona ejercer esa dignidad humana como debe ser y con un límite para las otras personas. Bueno, y esta pregunta se la voy a tirar a Aleja porque creo que la respuesta puede ser mucho más interesante por ahí. Es, ¿qué pasa cuando se rompe ese secreto de confidencialidad, Aleja?
Pues bueno, digamos que básicamente pues se rompe uno de los derechos que tenemos, así como tenemos derecho a ser atendidas sin discriminación, a que se nos den los tratamientos completos y a que se nos da el plan completo que es citas psiquiátricas, psicológicas, que haya un seguimiento. La privacidad debe ser parte de todo ese seguimiento, de todo ese plan. ¿Por qué? Porque pues exactamente nosotras afuera vivimos mucho lo que es la estigmatización por la falta de información de las personas. Entonces, hay personas que dicen, no, es que si yo voy a tener relaciones con alguien, yo tengo que decirle, no tienes que decirle. O sea, nosotras tenemos ese derecho a no decirnos porque para eso cada persona es libre de cuidarse. Entonces, si vas a tomar la decisión consciente de estar con alguien, siempre hay que cuidarse. Nosotras no tenemos por qué estarlo diciendo. Yo lo hablo públicamente, pues porque para mí es importante desde mi experiencia como dar a conocer este tipo de situaciones. Gracias, Aleja. Nicolás, ¿cómo podemos reconocer discriminación en el sistema de salud? Como, o sea, darnos como 3 tips para la gente que vive con VIH, porque a veces mucha gente no conoce sus derechos y cree que un poco lo que nombraba Aleja ahorita de no tener acceso a todo el programa integral, a no tener acceso ininterrumpido al tratamiento antirretroviral, la gente cree que es normal, ¿no? Es como 3 cositas que tú nos pudieras contar en este momento de eso es discriminación. Pues digo, para, para que la gente empiece como a maquinar como, uy, diablos, es que esto es discriminación en el contexto del sistema de salud. Dale, pues mira, digamos que lo primero que uno puede identificar son las actitudes que los funcionarios del sistema de salud pueden asumir con la persona determinada, ¿sí? Eso es bastante fundamental, porque esas actitudes pueden ser o de manera activa o inclusive de manera pasiva, o como por ejemplo cuando, no sé, se ponen 2 tapabocas o se ponen 2 guantes, cosas así por el estilo, o inclusive en la comunicación verbal, porque entonces ya te están, digamos, como lanzando esas pequeñas indirectas que realmente desconoce la dignidad de la persona o del usuario que está accediendo al sistema de salud y que inclusive para mí, para digamos como para lo que respecta al suscrito, una discriminación o digamos como una notoriedad en la discriminación es imponer barreras a las personas para no otorgarles, digamos como su tratamiento integral o sus medicamentos o su procedimiento en específico. Entonces, es inclusive es una discriminación dentro del sistema de salud, hacer que el usuario tenga unas barreras administrativas totalmente injustificables. Ahí nombraste algo importante que creo que Aleja de pronto quisiera preguntar algo muy, muy personal. Y es como si, no, si has tenido cacharros con los médicos frente al diagnóstico. Si nos puedes contar alguno, porque es particular lo que pasa con los médicos cuando vives con VIH a veces. Claro. No, y que también, como dices tú, a veces puede ser cosas sutiles, pero a veces pueden ser muy violentos. Por ejemplo, en mi caso, pues yo llegué al hospital Mario Yanguas en Soacha y llegué por urgencias, entonces, porque estaba muy enferma y me hice, pensé que me iban a atender un médico que era de la comunidad, es un médico gay y era un médico migrante. Y yo por dentro dije, ay, bueno, por lo menos alguien que entienda. Yo dije, y en ese momento la persona le digo, no, pues creo que tengo VIH porque pues estaba en mi casa, sentí los ganglios inflamados y sé que esto es uno de los síntomas, que no son todos, puede una ser asintomática, pero yo fui por esa sintomatología y él de una vez me dijo, pero luego usted luego no es que es líder comunitario, usted no le enseña eso a sus estudiantes, a sus pupilos. Pues es que usted, esa es su culpa, aquí no tenemos gente como usted aquí no puede venir, se me va. Y pues yo soy de las que si toca ir a romper los vidrios yo voy, pero como lo hicimos en el Ministerio de Igualdad hace poco, pero en ese momento una como pues está pasando por una situación que una no sabe cómo enfrentar, ¿sí? Es igual que una situación de abuso, porque este es un abuso del cargo de ellos. Entonces yo me quedé quieta, lo que se fue llamar a una amiga, Carol, y Carol le dijo, ay, ¿cómo así que no te va a atender? Ya voy a ir a romperle las jetas. Bueno, y el señor se asustó, se paró y el momento llegó, oye, no, no te preocupes, aquí te vamos a atender todo lo que necesitas, que no sé qué. Entonces yo le dije, me dijo, lo único es que dile a tu amiga que no venga, por favor. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso porque usted fue el que empezó a decirme que aquí no atendían y ella ya viene para acá. Entonces el médico duró 1 hora escondido en el hospital y por ley, es un datico que les dejo porque pues hacia la mayoría de las personas trans
pues habitamos en la calle vendiendo flores o prostituyendo o lo que sea y no tenemos acceso a la salud. Entonces la gente piensa que por no tenernos el CISBEN o esto no me pueden atender con la cédula, te tienen que atender en cualquier hospital público. Inmediatamente, sin peros, excusas. Y si no los atienden, me llaman que yo voy y les enseño para que les atiendan. Eso, así es. Inclusive, ¿sabes algo? Algo importante que es necesario resaltar y ese tema del tratamiento que tienen los médicos hacia cualquier tipo de persona, porque ellos, desde un punto de vista, digamos, como epistemológico, ellos realizan un juramento, el juramento hipocrático. Y ese juramento los obliga, entonces, pues claro, ahí los médicos, los galenos están obligados profesionalmente a tratar cualquier tipo de situación. E inclusive, aquí hablando ya como un poco de temas jurídicos, eso podría dar a una responsabilidad médica. Y podríamos llevar al tribunal ético a esos galenos que se rehúsan a atender ciertos tipos de, digamos, como de poblaciones e inclusive cuando ponen barreras administrativas. Entonces, pues claro, ahí estamos observando una clara discriminación y una violación a los principios de la medicina misma. Ahí creo que hablaste mucho, Aleja, de lo que implica era el sistema de salud. Creo que el sistema de salud colombiano tiene cosas interesantes, ¿no? La salud en Colombia es pública, administrada por privados, pero sigue siendo pública y creo que eso es algo que tenemos que tener presente. La salud es pública y tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir actuando como que es pública, ¿sí? Entonces hay cosas en el sistema que se han solucionado, ¿no? Es como hoy pedir las citas es un poco más fácil, ¿no? Hace algunos años era muy difícil, pero todavía hay temas que son muy complejos de tramitar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la entrega de medicamentos. Es un dolor de cabeza en general para todas las personas que vivimos con alguna enfermedad de alto costo. Nico, ¿qué hacemos cuando no me entregan los medicamentos? O sea, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo usar para exigir que me entreguen los medicamentos? Claro, digamos que hay muchas alternativas y herramientas para obviamente obligar al sistema de salud a que te otorguen medicamentos, tratamientos o procedimientos que tú tengas o que te vayan a hacer. Ahora bien, ¿qué métodos se pueden realizar? Efectivamente están los más básicos, que es un derecho a petición, una queja ante la Superintendencia de Salud y la que más me encanta a mí, que es la acción de tutela. La acción de tutela es la herramienta jurídica, no la más, es la más importante y la que soluciona en métodos prácticos cualquier tipo de problema a la hora de la falta de entrega de medicamentos. Inclusive les pongo un ejemplo. Mi madre tiene una enfermedad que es una muy común, que es el tema del azúcar. Ella es diabética y muy de vez en cuando a mí me impresiona, porque en este país todavía podemos tener capacidad de asombramiento. Me dice mi mamá, Nicolás, que no me han entregado los medicamentos para azúcar. Y yo, no me preocupe, no me preocupe. Acción de tutela el otro día le dan sus medicamentos. Espérate, Nicolás. Usted es abogado, para usted una tutela es muy fácil, ¿sí? Claro. Le voy a tirar Aleja pregunta, Aleja. Aleja, ¿alguna vez has tenido que poner una tutela para que te entreguen los medicamentos? Sí, pero entonces digamos que acá viene este mecanismo, ¿no? Que se utiliza mucho en la burocracia, como es que tú no sabes poner un derecho de petición, es que tú no la enviaste al lugar que era. Entonces, ahí la pregunta que decías, ¿qué hacemos? Porque, pues para algunas personas las leyes sí funcionan, tienen la capacidad de tener un computador, de tener acceso a Internet. Y en la mesa que propusimos, porque vuelvo y reitero, o sea, el hecho de que haya estas barreras se ligan a la transfobia institucional sistemática y de salud que juega con nuestras vidas, porque la mayoría de las personas trans, aparte de antirretrovirales, pues tenemos tratamiento hormonal. Y al combinar estos medicamentos, pues hacen unos tipos de reacciones que afectan a nuestra salud. Entonces, esos son muy desgastantes. Yo les digo como, primero, alguien que les pueda ayudar, porque, bueno, ChatGPT me ayudó a hacer la que yo hice dos tutelas, pero pasa exactamente eso, que si tú no tienes un computador, si tú no tienes capacidad en el correo para guardar, para estar pendiente de eso, pues una se desgasta, ¿sabes? Porque una está todos los días saliendo, que a buscar la comida, que el diario, que vender flores, que putiendo, lo que nos toque. Entonces imagínate uno estar velando porque
hagan su trabajo para lo que ya les pagan cuando se supone, después me dicen, yo duré 3 años, pasándome un poquito el tema de la hormonización, para una cita de endocrinología. Me la dieron el miércoles y la nueva EPS no mandó la autorización. O sea, duré 3 años y perdí la cita. Entonces, así mismo pasó con lo otro. Hoy en día ya me están dando los retrovirales, pero tuve que hacer más de 25 derechos de petición y 2 tutelas. Y los medicamentos que se robaron, porque ellos lo que hacían era que entregaban lo que les salía más barato, no pedían el dolutegravir que les salía más alto costo, no sé cuál era el negocio ahí. Entonces, pues nos ponían a penar, a buscar entre nosotros del bolsillo, pues eso es muy costoso. Entonces, un consejito para quienes no tengan o necesiten el antirretroviral, pueden escribirnos a la Trinchera Boguera o pueden escribirle a la Liga del SIDA y también en Red Somos. Yo sé que a veces hay trabas, pero si hay esas trabas nos avisan porque aún es difícil, ¿no? Como que ver que esos espacios que existen de apoyo a veces también resultan trabas para personas trans o para otros tipos de cuerpos que como que no están normalizadas a ver que necesitamos el tratamiento porque muchas no nos gusta pedir la ayuda y a pesar de que es un derecho y muchas pues preferimos no ir a esos espacios y por eso es que terminamos muchas pues no sé muertas sin los derechos que se supone que son para todos. Entonces la idea es que no se queden calladas, que se estén revisando, o sea, que se cuiden, que se hagan los exámenes y lo más pronto iniciar tratamiento. Si no se los dan en el hospital, pues buscar o la Liga del SIDA o acá con más que 3 letras, yo sé que también les pueden ayudar mucho con la parte jurídica, porque pues también es importante, no es como no dejarla de hacer, pero a veces es muy desgastante, entonces saber que hay otras alternativas para buscar. Claro, oye, qué pena. Ya que tocaste ese tema, me parece sumamente importante lo que tú dijiste, fue el tema del apoyo a la comunidad, porque uno a veces le da o no le gusta o no es capaz de pedir ayuda en cualquier tipo de situación. Entonces, claro, para eso están las comunidades, inclusive aquí con más que 3 letras, podemos ayudarlos y ayudar a todo el mundo para obviamente obtener todos esos tratamientos, porque yo que conformo la parte jurídica ya desde hace rato, nosotros realizamos una de las primeras, por no decir la primer tutela, para obtener el medicamento PrEP de manera gratuita en Colombia. El suscrito realizó la acción de tutela. Entonces, pues claro, ahí es la invitación a las comunidades a que vengan, nos escriban y que nosotros les ayudamos sin ningún problema. Gracias, Nico, porque ahí eso les iba a contar. En Más que 3 letras tenemos varios modelos de tutelas que están disponibles para todas las personas que lo necesiten. Solamente nos escriben y ahí se los vamos a poder enviar. Pero antes de seguir, quiero pedirles 2 cosas. Estos podcasts, la idea es que la gente aprenda, que la gente se lleve herramientas, para que su vida sea mucho más fácil viviendo con VIH. Entonces vamos a hacer algo que se llama una pausa didáctica, ¿sí? Y entonces, esta pausa didáctica consiste en que a la cámara, Nicolás, nos vas a enseñar en 4 pasos cómo poner una tutela. Si no tengo internet, si no tengo acceso, sí, en 4 pasos. Y lo mismo, tú, Aleja, desde lo comunitario, como 4 cositas en las que nos podemos apoyar para hacer valer nuestros derechos. Así que, Nicolás, la cámara es tuya. Muchas gracias, Aaron. Bueno, primero que todo, pues el primer paso es identificar cuáles son tus derechos vulnerados. Uno. Dos, identificar el tipo de autoridad en la que tú vives. Es decir, si hay un juez, si es un juez del circuito, si es un tribunal, si es un juez municipal, identificar qué autoridad judicial existe donde tú vives. Dos, perdón, tres, tener la documentación, toda la documentación que hayas o que te hayan entregado, que hayas resguardado. Y cuatro, efectivamente, acceder a esa acción de tutela mediante o el escrito o mediante la oralidad. ¿Cómo? Dirigiéndose respectivamente al juzgado. O ahora bien, para evitarse esos 4 pasos, lo más sencillo y lo más prioritario que puedes hacer es acudir a nosotros, a Más que 3 letras, con el objetivo de salvaguardar tus derechos fundamentales. Gracias, Nicolás. Ahí teníamos 4 pasos para una tutela así rápidamente, pero quiero también que desde lo comunitario, porque es que se me adelantaron al tema, eso lo íbamos a hablar al final,
sobre no defenderse solo, pero creo que ya hablamos ampliamente de eso. Pero claro, Aleja, es como desde la experiencia comunitaria que tú has tenido, ¿cuáles son esas 3 o 4 cositas, como esos pasos que tú dirías para acompañar en la defensa de los derechos de las personas? Bueno, pues primero que todo, pues mi recomendación es pues no callarse, ¿sabes? Como que saber que nuestras vidas son muy valiosas. Y segundo, buscar ese apoyo, buscar un apoyo emocional. Si no tengo una familiar, una persona, hay muchos espacios que pues lo hacemos voluntariamente, hacer el acompañamiento por el hecho de que vivimos esto, sabemos cómo pasa. Para mí la recomendación sencilla y a la mano, ChatGPT, o sea, pues como que yo lo puedo redactar ahí, sabiéndome el caso, el tratamiento que estoy tomando, sí, porque no todos los cuerpos tienen el mismo tratamiento. Y cuarto, último, pues digamos como hacer el seguimiento, que es algo que a mí me faltó, aunque a mí me dieron, digamos, solución con el tiempo, es de hacerle seguimiento a esos procesos, ¿sí? Para saber en qué fallos, ¿no? En qué fallos terminó, porque también de pronto siento que de pronto a mí no se me resolvió tan rápido, de pronto porque yo envié muchísimos derechos o muchísimas peticiones, entonces también hay que saber que hay un conducto que si nosotros no sabemos manejar, pues no nos va a servir. No significa que es que estemos mal nosotros, el que está mal es el sistema, que es el que debería dar las herramientas. Entonces, pues nosotras la invitación es que desde la trinchera boguera podemos hacer este acompañamiento y pues nosotros estamos afuera en las calles, pues pidiendo y exigiendo al Estado, porque el Estado tiene una deuda grande, pues sobre todo con estas poblaciones, de garantizar el derecho a la vida, el derecho al tratamiento y sobre todo el acceso, porque no nos podemos quedar solo en los correos. Hay una página que ustedes pueden pedir de la superintendencia, que es la más rápida, ¿sí? Esa es la que ustedes ponen la PQR directa, esa es la que le tienen en 5 días, ya después de que enviaron 3, si no, ahí van a la tutela. Em, y nada, pues como que estar pendientes de sus hermanos, de sus hermanas, de sus hermanos, porque a veces hay personas alrededor de nosotros que tienen el diagnóstico, pero no saben cómo decirlo, no saben cómo acudir. Entonces es súper importante que esta batalla, que se den cuenta que las chicas trans que están matando no solamente por la transfobia institucional, sino el sistema de salud. Y si nosotras no exigimos, como personas garantes de derechos que se supone que habitamos este país, que haya una accesibilidad, o sea, una accesibilidad es que yo pueda ir a un hospital y haya una persona capacitada, como le dices tú, suena muy bonito, ay, que hay un funcionario que a mí me tienen que recibir oralmente mi tutela, pero esa no es la realidad, ¿sí? Entonces, a nosotras las comunidades somos las que estamos capacitando a los funcionarios públicos cuando no debería ser así, deberían contratar personas capacitadas y competentes. Y ya. Ya, esto, nada Ok. más. Muchísimas gracias. A ti. Creo que para nosotros la información debe ser una herramienta de cuidado, ¿sí? Y me estoy intentando acordar de una frase en derecho que es: el desconocimiento de la norma no te exime Si me la no sanción. te exime de la sanción. Bueno, aquí no aplica esa parte, porque creo que para nosotros la desinformación no puede ser otra barrera, y es lo que muchas veces pasa, ¿sí? Y ahí tengo como una última pregunta para ir cerrando este episodio, y es como la pregunta va para ambas personas, y es: ¿qué cambia en la vida de una persona con VIH cuando conoce cómo funciona el sistema? Yo digo que cambia por lo menos las ganas de vivir, ¿no? O sea, como que por lo menos yo antes de enterarme, a pesar de estar muy, pues muy informada del tema, de la situación, yo decía que pues para mí va a ser muy duro verme toda la vida de pronto con la medicación, ¿sí? También había como iniciado mi transición sin las hormonas, más que todo por el acceso, ¿sí? Como que yo de hecho, pues eso no me hace a mí, pero el tratamiento es algo muy indispensable. Pues dan ganas de vivir, ¿no? Como que al principio yo decía, no voy a poder seguir viviendo toda mi vida automedicándome, porque al principio es duro, ¿no? Como que vomitar todos los días, asimilar algo nuevo del cuerpo, pero cuando te das cuenta que hay otras herramientas, que hay otros tipos de tratamientos, que podemos llevar la vida normalmente, realmente pues cambia esa perspectiva, ¿sí? Porque ese mismo imaginario de afuera, colectivo, donde nos marginalizan, pues nos hacen sentir culpables, es que es mi culpa, es que fue mi decisión, cuando pues nada, no somos culpables por amar o por el simplemente hecho de ser o no tener accesibilidad a algunas cosas. Entonces siento que cambia mucho, es la perspectiva en cómo veo la vida. Ujú. Yo creo que yo también comparto la perspectiva de mi compañera ese, y es que
eso da ganas de vivir la vida. Dan ganas de vivir la vida. ¿Por qué? Porque cuando cerramos esa brecha de desconocimiento respecto del sistema, pues ahí uno puede decir que, estoy viviendo. Y por fin se materializa lo que se llama dignidad humana. Recordemos que esa dignidad humana es vivir bien, vivir sin humillaciones y vivir como se quiere. Y eso no lo digo yo, lo dice inclusive la misma Corte Constitucional. Nicolás, Aleja, muchísimas gracias. De verdad que ha sido encantador poder tener, digamos, estas experiencias desde lo profesional que hace Nico, pero también desde el trabajo comunitario que tú vienes haciendo. Queremos cerrar este capítulo con los mensajes de nuestro guionista y es, si hoy estás luchando con tu EPS, queremos que te quedes con esto. Tus derechos no son un favor, son la base de tu cuidado. Exigir no es pelear. Es un acto de amor propio. No tienes que aguantarlo todo. Busca apoyo. Hay una comunidad lista para ayudarte y defenderte. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de este podcast Tiene VIH. Nos vemos en una próxima ocasión.